llamamos a los tabulados, vamos a las series originales y podemos llamar, por ejemplo, este archivo de variación porcentual. Aquí los resultados, así como están al nivel total, podemos ver que están por las tres grandes actividades: las actividades primarias, las actividades secundarias y las de terciarias o de servicios. En las actividades primarias, como les decía hace un momento, básicamente lo que estamos incluyendo son las actividades relacionadas con la agricultura, que es la actividad más importante de las actividades primarias, y otra actividad que se llama crianza y explotación de animales, lo que antes se conocía como ganadería. Asimismo, les decía que incluye los resultados de las actividades industriales y las actividades terciarias. En este momento están disponibles los resultados de hasta el mes de mayo. Hace un momento les comentaba que esta semana vamos a dar a conocer los resultados del IGAE al mes de junio. Asimismo, vamos a dar a conocer los resultados del PIB trimestral. Entonces, hasta este momento, con los resultados del IGAE al mes de mayo, podemos ver que la actividad económica medida a través de este indicador presentó un retroceso de menos 0.4% en cifras originales. Vamos a ver qué es lo que señalaron las cifras desestacionalizadas. Llamamos a este archivo, lo descargamos y vamos a ver si refleja una contracción como si lo hizo las series originales. Podemos ver que con series ajustadas por estacionalidad, el IGAE no presentó cambios en su índice de volumen físico con respecto al mes inmediato anterior. Por ello, a un decimal, su tasa de crecimiento es de 0%. Como les comentaba hace un momento, es con el X13 ARIMA que se lleva a cabo el tratamiento de las series originales para derivar los resultados de las series desestacionalizadas. Continuando con el proceso de desarrollo de los indicadores, después de que tenemos los resultados de la actividad industrial y los resultados del IGAE que incluyen a la actividad industrial, generamos dos indicadores mensuales que tienen que ver con la oferta y la demanda de bienes y servicios. Estos indicadores son el indicador mensual de la inversión fija bruta y el indicador mensual del consumo privado. Vamos a descargar estos archivos. No sé si conocen los resultados de estos dos indicadores relacionados con la demanda de bienes y servicios. ¿Los han consultado? Ok. Vamos a comenzar este que está aquí abajo, inversión fija bruta. Este indicador lo que representa es el gasto que las unidades económicas realizan en activos físicos para llevar a cabo sus procesos de producción. Básicamente, esos gastos que están relacionados con la maquinaria y equipo, así como en instalaciones, lo que comúnmente se le conoce como construcción. En este indicador, en las cuentas nacionales, el gasto que llevan a cabo las unidades económicas en activos fijos para llevar a cabo su producción es una variable muy importante porque dicen los economistas que es como el motor de la economía, ¿verdad? Entonces,
Es una forma a llevar a cabo estos gastos de actualizar o modernizar nuestra planta productiva con el propósito de producir más y mejores bienes y servicios. En la inversión, en el caso de nuestro país, el gasto que las unidades económicas hacen en instalaciones, o sea, en construcción, representa más o menos el 60% del total del gasto en activos fijos. El otro 40% lo representa el gasto que hacen las unidades económicas en maquinaria y equipo. Dentro de este gasto en maquinaria y equipo, aproximadamente el 25% tiene su origen en maquinaria y equipo importada. El otro 15% y quizás un poco menos tiene su origen en maquinaria y equipo adquirida en el mercado nacional. Entonces vamos a descargar uno de estos archivos con los resultados y vamos a... Vamos a ver sus resultados. Descargamos. Y pues bien, al mes de mayo, estos resultados es lo que arroja el gasto en inversión de las unidades económicas en nuestro país. Como podemos ver, entonces el total de la inversión fija bruta en México en el mes de mayo tuvo un descenso de 7.4%, que se explica principalmente por una contracción en la construcción, como podemos ver ahí, mayor al 9%, así como una contracción en el gasto que las unidades económicas hicieron en maquinaria y equipo del orden del 5.4%. La parte importada la medimos a través de la información que se genera en la balanza comercial de bienes y servicios. Entonces, como algunos de ustedes han consultado y conocen, esta información de las importaciones se presentan por tres tipos de bienes: bienes de demanda intermedia, bienes de consumo final y bienes de capital. Entonces, esta información generada por el Banco de México, el INEGI, el SAT, la Secretaría de Economía, es una fuente de información para poder llevar a cabo este indicador en la parte que, como les comentaba, es la de origen importado. Entonces, con fines de presentación, nosotros dividimos la parte importada de maquinaria y equipo en dos: en el equipo de transporte y en maquinaria, equipo y otros bienes. No sé si hasta este momento quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Estamos a sus órdenes. Por favor. Aquí la maquinaria de equipo adquirida a crédito, ¿cómo es que se refleja? ¿Se refleja el costo total o se refleja digamos, la proporción pagada? Es una muy buena pregunta, compañero. Cuando hacemos compras a crédito, ya sea con fines de consumo final o con fines de inversión, el manual nos indica que lo que debemos de hacer es registrar en el momento en que cambia de propiedad el bien. En ese momento debemos de registrarlo y llevarlo a las cuentas nacionales. No lo hacemos en la parte proporcional. Si lo hiciéramos en la parte proporcional, sería muy complicado darle seguimiento a ese gasto en las cuentas nacionales. Entonces, el principio que nos marcan los manuales es que en el momento que usted adquiere, por ejemplo, una computadora, un automóvil, una pantalla, o en el caso de las unidades económicas, un tractor, un camión, etc., en el momento en que se firma el contrato, se asume que se está trasladando la propiedad de yo, el distribuidor del tractocamión, a usted, que es el empresario que lo está adquiriendo. Entonces, en ese momento es cuando debemos de registrar en las cuentas nacionales la transacción, que es el cambio de la propiedad del bien. No sé si con esta parte queda clara la respuesta. ¿Alguien más que quiera comentar? Hasta aquí.
Vamos a pasar a ver el otro indicador relacionado con la demanda mensual, que es el indicador del consumo privado, que se refiere al gasto que las familias hacemos en bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Antes de pasar al del consumo privado, como parte de nuestro trabajo, tenemos que hacer investigaciones acerca de si las oficinas de estadística tienen indicadores similares a los que estamos generando aquí en el INEGI con periodicidad de corto plazo, ya sea trimestral o mensual. Entonces les puedo comentar que hace rato hablamos del IGAE. Generalmente es una práctica en los países y en las oficinas de estadística de América Latina donde sí se llevan a cabo indicadores similares al IGAE. No se llaman igual, ¿verdad? No se llaman indicador global de la actividad económica de El Salvador o de Honduras. Tienen otros nombres, pero hacen referencia básicamente a una aproximación a su PIB con periodicidad mensual. Prácticamente toda la región latinoamericana tiene indicadores de seguimiento de la actividad industrial, como el primero que vimos, ¿no? El indicador mensual de la actividad industrial. Todas las oficinas de estadística de América Latina tienen un indicador de actividad industrial. Con respecto a la inversión fija bruta, no. Muy pocos países o en la región ninguno hace indicadores de seguimiento de la inversión fija bruta. Del consumo privado tampoco tienen indicadores de corto plazo. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos mide su PIB básicamente por el método del gasto. Entonces, ahí es donde podemos observar entonces por ese método cuánto se genera de actividad económica a través del gasto en el caso de los Estados Unidos. Ahorita, por ejemplo, Estados Unidos ya publicó sus resultados del segundo trimestre. Y un comentario al margen, pueden observar que la tasa de crecimiento del segundo trimestre de Estados Unidos es menor que la que registraron ellos en el primer trimestre. Entonces, es un comercial, es un comentario al margen. Vamos a ver ahora el indicador del consumo privado. Tabulado. Aquí están los resultados últimos disponibles del indicador mensual del consumo privado. Como les decía, lo que representa este indicador es el gasto que llevan a cabo las familias en bienes y servicios, ¿verdad? Para satisfacer sus gustos, sus necesidades. Entonces, ¿cómo se presentan los resultados? Se presentan por origen de los bienes y servicios que demanda del gasto que realizan o realizamos las familias en el mes de referencia. Entonces están los bienes y servicios de origen nacional, así como los bienes de origen importado. Entonces, otra vez, en la parte de origen importado, la principal fuente de información es la balanza comercial. Con esa fuente de información podemos medir
inferir el gasto que las familias hacemos en el mes de referencia en bienes. Como ustedes saben, la mayor parte de nuestro intercambio comercial con el resto del mundo lo hacemos con los vecinos del norte, con Estados Unidos. Entonces, aproximadamente más del 70, casi el 80% de nuestro intercambio comercial lo hacemos con la Unión Americana. En este sentido, los bienes importados, ¿cuánto subieron o cuánto cayeron? Menos 0.1 negativo, ¿verdad? Y lo que estamos viendo que más descendió fueron los bienes de uso duradero. Ahí en el uso duradero vamos a encontrar, ahí se clasifican principalmente bienes como los automóviles, las computadoras, los celulares, están allí. Entonces, si mal no recuerdo, algo que está descendiendo ahí en los bienes duraderos pues es las importaciones de vehículos automóviles para el transporte de personas. Por el lado nacional, decíamos bienes y servicios. Entonces, los bienes duraderos también, ¿qué es lo que está afectando a esa caída de 2 dígitos en los bienes duraderos? Igualmente, es que el gasto que las familias hacemos en vehículos automóviles está descendiendo. Ustedes habrán escuchado información de la AMIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Ellos generan información acerca del sector automotriz en conjunción con el INEGI. Entonces, las ventas que reporta INEGI y AMIA están descendiendo significativamente en lo que va de este año. En los bienes de tipo semiduradero, ahí lo que estamos clasificando es algunos enseres domésticos, por ejemplo, licuadoras, tostadores, planchas, bienes que se asume que su durabilidad es de 1 año o un poco más de 1 año. Y por el otro lado, los no duraderos pues son los perecederos, ¿verdad? Básicamente alimentos, bebidas, tabaco, es lo que estamos clasificando ahí. En este caso, los no duraderos tienen una tasa con series originales de 1.8, ¿verdad? Es lo que está avanzando en el caso. Entonces, a nivel total dijimos que hay un aumento de apenas el 0.2 y bueno, viendo la serie de enero a mayo podemos observar que hay una desaceleración, al menos con cifras no ajustadas por estacionalidad. Son series originales. Entonces es muy evidente, ¿no? En el mes previo, en abril, la tasa es de 0, ¿verdad? No, 0%. Entonces, estos dos indicadores relacionados con la demanda de bienes y servicios son los indicadores de periodicidad mensual que en el marco de los cuadros de oferta y demanda se generan como les decía, con periodicidad mensual. Entonces, hasta este momento, por el lado de la producción, hemos visto el indicador de la actividad industrial, hemos visto el IGAE, que es una aproximación al PIB con periodicidad mensual. Ya vimos el indicador del consumo privado y el indicador de la inversión fija bruta. Hasta aquí, por favor. Sí, 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 sí. Muy buena pregunta. Sí, ahí falta algo. Sí, para el caso trimestral hace falta añadir a este tratamiento, compañero, información de la balanza de pagos. ¿Por qué información de la balanza de pagos? Porque ahí estamos registrando transacciones con el resto del mundo. Entonces, a este indicador, que es una muy buena pregunta, si yo trimestralizo este dato mensual y lo quiero ver reflejado en los cuadros trimestrales de oferta y demanda, no va a coincidir. Algunos de ustedes que manejan más a fondo esta información se habrán dado cuenta. Entonces, la diferencia lo representa la parte que les digo que se trabaja con la balanza de pagos, porque tenemos que restar el consumo, el gasto de consumo que los no residentes, voy a ser redundante,
los no residentes en México realizan en nuestro país. Y tenemos que sumar el gasto de consumo en bienes y servicios que nosotros, los residentes, hacemos fuera de México. Generalmente en los últimos años ese saldo no nos favorece. Quiero decir, el gasto que los no residentes hacen en México supera al gasto que nosotros realizamos en el resto del mundo. No sé si me doy a entender. Ese saldo es negativo. Entonces, en pesos, eso se lo tenemos que restar al consumo que traemos reflejado en este indicador. Y de esa manera llegamos al cálculo trimestral del consumo privado. ¿Sale? ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran que vean? Los servicios para nuestro método de cálculo no es fin de esta charla, comentó Rebeca, ¿verdad? No es objeto de esta charla hablar de aspectos metodológicos, fuentes, etcétera, pero yo les quiero comentar que los servicios que están aquí, para su cálculo los tomamos de los servicios que ya medimos en el IGAE. Ajá. Entonces recuerden que los servicios se consumen en el momento en que se producen o se llevan a cabo. ¿Sale? Entonces servicios de educación, servicios de esparcimiento, coincide el momento. En el momento en que yo llevo a cabo la producción del servicio, en ese momento usted lo está consumiendo. Es simultáneo, a diferencia de los bienes, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo producir computadoras y una parte de mi producción puede salir al mercado y otra parte puede quedarse en inventarios. En el caso de los servicios, no. Por definición, los servicios no los puedo guardar. Ajá, no los puedo tener en inventarios. Entonces, se asume que al momento en que se produce el servicio, yo produzco el servicio, ustedes lo consumen en el mismo momento. Entonces, los servicios que yo estoy midiendo en el IGAE me sirven para trasladarlos a este indicador y pasarlos al indicador mensual del consumo privado. Por favor. Básicamente nosotros, buena pregunta, nosotros estamos trabajando con la balanza de pago, con la periodicidad trimestral. Estaríamos pensando que para el próximo cambio de año base estamos trabajando para hacer ese esfuerzo y que los servicios de origen importado que están relacionados con la fuente de la balanza de pagos pudiéramos incorporados acá en el indicador del consumo privado. Compañeros, ¿otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Sí, por favor. Para que todos, por favor. Sí, yo contrato servicios a varios meses y no se llevan en ese momento, sino que de alguna manera quedan guardados para después. ¿Servicios? Ajá. ¿Podrías poner un ejemplo? Por ejemplo, con computadoras, bueno, tú le vendes la computadora y tiene la reparación de la computadora, de los sistemas por ciertos tiempos. Entonces, esos servicios se van como llevando en las cuentas a medida que se van cumpliendo, pero de alguna manera se causan en el momento en el que pasan, ¿no? Ok, es algo relacionado con lo que en cuentas nacionales conocemos como trabajos en curso. Entonces, en el caso de los servicios, si usted me da a reparar su computadora y a mí la reparación de su computadora me absorbe, me lleva más de un periodo contable. Un periodo contable sería en este caso un mes, pero a mí la reparación de su computadora me lleva 2, y vamos a exagerar en el ejemplo, 3 meses. Vamos a asumir entonces que vamos a hacer ese cargo de la reparación de la computadora en el momento en que yo le entregue a usted la
computadora ya reparada, aunque a mí me haya llevado 2 o hasta 3 periodos contables esta reparación. No vamos a prorratear, ¿verdad?, mi esfuerzo de trabajo en la reparación de su computadora durante los 2 o 3 meses que lleve la reparación, sino tiene que ser en el momento en que yo le entrego el trabajo terminado. No sé si con esta parte quede claro. Muy bien. Bueno, pues después de ver estos indicadores, les quiero señalar que para empresas consultoras, para bancos, grupos financieros, esta información mensual que da cuenta de la evolución de la economía, pues es información muy valiosa porque les permite a ellos hacer pronósticos. Y por qué no, también apoyar la toma de decisiones de sus clientes, ¿verdad? Entonces, si usted quiere llevar a cabo un proyecto de inversión, a usted le viene bien conocer este tipo de indicadores para darse una idea de cómo está la situación que guarda la economía en general. Entonces, estos indicadores en ese sentido son importantes. En el caso del primero que vimos, el indicador de la actividad industrial, yo les quiero decir que nuestro país pues forma parte del Fondo Monetario Internacional, y nosotros como integrantes del fondo tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y una de ellas es generar información, y en este caso lo más oportuna posible. Entonces hay una norma internacional donde los países deben de generar sus indicadores de actividad industrial con una oportunidad que no rebase los 42 días naturales después de cerrado el mes de referencia. Entonces, cuando en el calendario armamos nosotros la publicación desde un año previo de estos indicadores, por ejemplo, ahorita ya trabajamos el calendario del 2020, entonces nosotros tenemos que darnos a la tarea de ver el calendario y de contar